Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque, por difícil que parezca, se puede. Gracias por estar ahí. Andrea Ostera nació en Salto Grande en 1967. Es una artista experimental y conceptual que disfruta de la investigación, del desafío de buscar nuevos caminos en la fotografía. Cabe señalar que no siempre usa como herramienta la cámara fotográfica, a menudo ha prescindido de ella. Se recibió en la UNR de licenciada en Ciencias Políticas en 1991. En 1992 fue a Estados Unidos para participar del programa de estudios generales en fotografía en el International Center of Photography. Hizo varias muestras. También hizo estudios de posgrado en Bellas Artes en la Universidad de Nueva York. Participó en la beca Cuitca, fue invitada a bienales. En 2002 obtuvo el diploma al mérito de la Fundación Conex. Estuvo en Arteba. Es artista de la Galería Diego Obligado, cuya editorial acaba de publicar un libro sobre los trabajos de Ostera de 1994 a 2017. Desde 1998 trabaja en docencia y gestión en la Escuela Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto. Entre 2005 y 2010 fue curadora del programa Fotografía Emergente en el Centro de Expresiones Contemporáneas. Desde 2005 hasta 2013 trabajó en la puesta en valor del archivo de negativos del Museo de la Ciudad de Rosario. Hablé extensamente con Andrea Ostera, entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura inmediatamente después de los auspiciantes con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario, promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Grupo OSDE. Fundación Federada 25 de junio, acompañando a la cultura rosarina. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Andrea, naciste en Salto Grande en 1967, sí. Viniste a Rosario a estudiar y te recibiste de licenciada en Ciencias Políticas en 1991. Sí. Y en el 92 te fuiste a estudiar fotografía, sí, a Estados Unidos, a Nueva York. ¿Qué pasó? Y, viste, fui cambiando de idea. Es como que mientras yo estudiaba política, que es una carrera que me encantó hacer, yo también había comenzado con esto de la práctica fotográfica. Y bueno, la verdad es que empezó como un hobby, como algo que hacía en el tiempo libre, y después me fui dando cuenta que la pasión me iba llevando para ese lado. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando me recibí hice un viaje iniciático a Europa, en el que conocí muchos más museos que ciudades, ¿no? Hicimos como un itinerario con unos amigos, con mi compañero, que implicaba ir a ver arte, básicamente. Y a medida que más me metía en eso, más entendía que eso era lo que yo quería hacer. Entonces dije, bueno, y ahora que ya me recibí, ¿qué hago? Vuelvo a estudiar. Y entonces, bueno, ahí tuve que tomar algunas decisiones porque yo estaba decidida a estudiar fotografía, pero no había lugares acá en Argentina para estudiar, no había escuelas de fotografía. Sí, había lugares donde daban cursos, o dentro de la carrera de arte había algo de fotografía, o dentro de la carrera de comunicación social había algo de fotografía, pero no una carrera compacta. Entonces, en esto de andar por Europa, sobre todo por Alemania, encontré una cantidad de fotógrafos que me encantaron, y fui con mi carpetita a una escuela en Düsseldorf
Y me recibieron muy bien y me dijeron, sí, por supuesto, usted venga a estudiar sin problemas. Tiene que hablar alemán. Y entonces digo, ahí estoy en un problema. Bueno, no hablo alemán, pero hablo inglés, entonces a lo mejor tengo que buscar por otro lado. Y así fue como descubrí que en Estados Unidos había una escuela que se llama Centro Internacional de Fotografía, que tiene un programa muy interesante porque es corto, es de un año y medio, con orientación internacional. O sea, hay gente de todo el mundo que va ahí. Y bueno, ahí lo que me asustaba es que en Estados Unidos la educación se paga y es cara. Entonces digo, bueno, hablo inglés pero no tengo plata. Y algún amigo con experiencia me dijo, bueno, conseguite una beca. ¿Y cómo hago? Bueno, y me dio algunas ideas de, mira, dice, es relativamente sencillo. Vos te haces aceptar. Si sos buena, después le decís que algo pasó, no tenés el dinero y te van a becar. Y tal cual, eso fue lo que pasó. Bien. Así que me fui para allá, ellos me becaron, o sea, no tuve que pagar. Después allá, bueno, trabajé de niñera, hice una cantidad de cosas, pero bueno, así fue como tuve mi primera formación más académica, digamos, en fotografía. Eso fue en 92, 93. Pero después volví hacia el 99, 2000, a hacer una maestría en arte con orientación en fotografía en la Universidad de Nueva York. Así que eso ahí fue como más intensa, más de otro nivel, digamos, de posgrado, esa fue la cosa. Y lo que habías hecho acá antes de irte a Estados Unidos a estudiar era a nivel de amateur, o sea, de una diletante que gustaba de la fotografía, andaba con una cámara, o ya estabas investigando qué es lo que te caracteriza. Yo empecé a investigar de chiquita, digamos. Me acuerdo que como mi primera experiencia con fotografía con una cámara que me regalaron mis padres cuando tenía, no sé, 8 o 9 años. Y dejó de andar y la desarmé para ver cómo se hacía la imagen. O sea, y ahí me parece que hay como un gesto de querer ver qué es lo que pasa ahí. Entonces, por esas cosas me fui encontrando con gente muy creativa, un amigo trajo al otro y me fui acercando a gente que tenía que ver con el arte. Entonces, primero empecé como trabajando, haciendo fotos para ellos, reproducción de obra o ese tipo de cosas. Y bueno, y ellos, hay todo un grupo de gente, los Rosarte, básicamente, a los que yo me acerqué en algún momento y bueno, aprendí mucho de ellos y sobre todo empecé a pensarme como artista. Esa es la cuestión, que no es una cosa que llega de un día para el otro, sino que bueno, yo empecé a producir estas imágenes y a tener ganas de mostrarlas y a buscar lugares donde mostrarlas y bueno, desarrollar esta cosa más como creativa, digamos. Porque muy rápidamente, en el 94, haces tu primera muestra en el entonces Rivadavia, ahora Fontana Rosa. Sí, en realidad fue la segunda muestra esa. La primera también había sido en ese mismo lugar, en una muestra que hice con un querido amigo Gerardo Borghi, que se llamaba Instantes y Eternidades. Eso fue en el 91, ni bien me recibí, hice esa muestra. Y partí, digamos. Y tengo una anécdota muy linda de esa muestra y es que yo había presentado unos collages y unos trabajos medio experimentales, fotos rotas, pegadas, bueno, un poco de todo. Y en una de esas fotos se veía una rueda de bicicleta. Y viene un amigo de aquella época, Darío Oms, y me dice, le hiciste un homenaje a Duchamp. Y yo la miro y digo, ¿a quién? Y entonces él me dice, a Duchamp. Y yo ahí me di cuenta, digo, hay algo que yo debería saber que no estoy sabiendo. Y ese momento fue como una iluminación, decir, yo pronto tengo que saber quién es Duchamp y mucho más. Bueno, a las 2 semanas me fui a Europa y ahí empecé a investigar. Claro, ahí empecé a responder esa pregunta que me había aparecido. Antes de irme
era una imagen donde ya de alguna forma estaba el germen de lo que vino después. Había mucha desobediencia a lo que implica una buena fotografía. Entonces había mucha investigación con el punto de vista, mucha investigación con el material, con los materiales, fijaba mal, revelaba mal todo adrede para ver qué es lo que pasaba con eso. Eso después, visto retrospectivamente, yo lo considero como un momento un poco prehistórico y en lo que es el desarrollo de mi obra. Y en cambio, el libro empieza en el 94, que es cuando yo volví de la primera formación en Estados Unidos, y es en el momento en el que yo me reconozco claramente como autora, como ahí tranquilamente pude decir sin tener vergüenza, yo soy artista. Y entonces, bueno, cuando tuvimos que empezar a pensar el libro, bueno, hubo que definir un recorte. Entonces, una de las cosas que decidimos es que empezaba en el 94 y bueno, y ese era como el punto cero. En algún otro libro de alguna vez haremos la prehistoria, claro. O la continuación, sí, porque sí, o sea, la precuela y la secuela. Tal cual. Esperemos que haya secuelas. Sí. Por ejemplo, esta. Sí, bueno, en esa muestra del 94 que se llamó Ritual de lo Habitual, que fue una muestra que compartimos con Hugo Cava, que a la sazón es mi marido, lo que yo estaba haciendo era investigando sobre cuál era como la condición básica de la fotografía. Y me parecía que eso estaba en una impresión de contacto, cuando uno podía pensar la fotografía separada de la cámara fotográfica. Entonces había trabajado en todo ese tiempo haciendo fotogramas, que por otro lado es como una técnica muy sencilla y muy típica de los primeros tiempos de la fotografía, o sea, es histórico la técnica del fotograma. Y entonces, por un lado, lo que hacía era buscar distintos objetos, siempre lo que tenía a mano, nada demasiado sofisticado. Lo que estaba ahí, eso me servía como pretexto para trabajar. Y entonces de esa forma hice como una obra bastante grande, que son, creo que eran 54 fotogramas de 13 por 18, cada hojita de papel fotográfico tenía un fotograma. Y lo que pasaba es que quedaban como chiquitos y contenidos, y yo tenía ganas de ampliar la escala. Y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer con esto? Entonces hice como una pequeña vuelta de tuerca a esa técnica y hice el fotograma sobre película. Entonces, al tener una película, un negativo, lo que me permitía era hacer múltiples, hacer reproducciones y también cambiar la escala. A través de poner esa película en la ampliadora. Y entonces digo, bueno, quiero hacer algo grande, pero claro, el papel más grande que conseguíamos era 50-60 y yo quería ir más grande que eso. Entonces lo que hice fue este fotograma que tenía en una película de 10 por 12 centímetros, lo fraccioné como si en 9 pedacitos, traté a cada uno de esos pedacitos como si fuera una imagen, lo copié a cada uno de ellos en 50 por 60 y después reconstruí la imagen. Y es simpático porque esas obras que cuelgan así como si fueran un paño, ¿no? En un principio no están enmarcadas ni nada, están pegadas de atrás con Poxirram, por ejemplo, cosa que ahora es impensable, porque era la época donde ni había el auge que tenemos hoy por el archivo, ni se sabía casi nada de conservación. Entonces toda la cosa del libre de ácido, todo eso vino mucho después. En esos primeros años yo hice cualquier cosa, o sea, bueno, yo y todos, seguro, porque bueno, seguro. Es lo que se hacía, era el espíritu de época en ese momento. ¿Esto fue lo que te llevó casi enseguida a una muestra en Mercosur? ¿A una Bienal? Sí. A la Bienal en Porto Alegre, sí. Creo que fue la primera, me parece. Sí, pasó una curadora, la curadora, no sé cómo fue que llegó a mi estudio,
y vio algunas de estas piezas que yo estaba haciendo y me invitó. Y bueno, y así se fueron para allá. Fueron las primeras piezas en las cuales yo empecé a trabajar con fragmentos de cuerpo. Como que en principio yo trabajaba con objetos y después, mira, fue a partir de un evento azaroso, como siempre. Me estaba bañando y veo una cana, ¿sí? Mía. Y entonces dije, ¿una cana? Digo, no, es el negativo de un pelo. O sea, como que lo pensé en clave fotográfica, como para salir de ese momento traumático, cuando uno empieza a ver que pasa el tiempo, ¿no? Y entonces dije, un pelo, que es una cana, negativo o positivo, ¿qué pasa si lo pongo en la ampliadora? ¿Qué pasa si hago? Y a partir de eso se vino toda una serie que después terminó en otra muestra de lindo nombre, que es Conciso, Sucinto, Preciso, que mostramos también en el Bernardino Rivadavia en el 97 y en el 98 en el Teatro San Martín, en la fotogalería del Teatro San Martín en Buenos Aires. ¿Y esto cómo estaba trabajado? Y eso lo que hacía era poner estos pedacitos de cuerpo en la ampliadora y los proyectaba sobre una película. Y después esa película es lo que usaba como negativo para hacer una ampliación de gran tamaño. Y ahí, por suerte, tuve una beca de la Fundación Antorchas, que fue lo que me permitió cambiar el tamaño, digamos, porque bueno, era mucho dinero. Las fotos finales tienen 2 metros de alto por 1 metro de ancho. Y son 9 fotos. Que ahora ya no se pueden hacer más porque eran tiempos analógicos, ¿no? Y entonces hacía falta un laboratorio muy particular. Bueno, había como los que había en ese momento acá, no, pero en Buenos Aires sí. Y se revelaban en enormes cubetas y bueno, había toda una tecnología de lo analógico que después desapareció. ¿Esa parte también hacías vos? No, eso me hubiera encantado, pero no tenía como, había que proyectar. Laboratorio es otra cosa. Había que proyectar tan grande, no me alcanzaba en mi laboratorio. ¿Y esto? Bueno, y eso fue como algo que vino después, una visita a la técnica del fotograma. Esto es algo que es un trabajo muy lindo que quiero mucho y que había permanecido oculto en mis archivos, olvidado, digamos. Básicamente son fotogramas de plantines pequeñitos, pero sobre papel Cibachrome. Por eso, si te fijas bien, tienen color. Y la historia es simpática también. A mí me gustan mucho las plantas y estaba viviendo en un departamento muy chiquitito en Nueva York, y muy oscuro, y bueno, entonces me compré una huerta en maceta Acme pensando que le iba a poner al lado de la ventana y iba a tener ahí aunque sea 3 o 4 plantines y nacieron estas plantulitas y murieron inmediatamente y yo no podía creer que estuviera fracasando. Entonces digo, ay, ¿qué hago con esto? Y bueno, los llevé al laboratorio y los inmortalicé. Así que uno es perejil, otro es albahaca y otro no sé qué cosa. ¿Y esto? Y esos son anteriores, en realidad son del 97, de una serie de imágenes que hice, o 98, con una cámara Olga. La Olga es una cámara de plástico, es un juguete que funciona con película 120 y que uno tiene que hacer el avance de la película manualmente. Entonces, si no calculas bien, se superponen. Y lo que pasaba todo el tiempo es que no calculaba bien. Entonces, después de los 2 primeros rollos donde me enojé... ¿El error se convirtió en virtud? Obviamente. Entonces dije, bueno, acá hay algo para investigar. Entonces hice durante 1 año o 2, no sé, hice un montón de fotos forzando el error ese y haciendo pequeños movimientos con la cámara, o sea, avanzaba la película y también movía la cámara. Entonces en esos 2 movimientos se va generando
esta imagen un poco fantasmagórica. Es muy fantasmagórico, muy sugerente. Que además era un juguete, pero aceptaba que uno usara flash. Entonces le puse el flash y con eso, de ahí fueron saliendo estas imágenes. Aquí tomamos objetos más cotidianos de la casa. Siempre objetos de la casa, como que... Sí, en realidad nunca buscas nada extraño, como dijiste recién, sino que es algo que tenés a mano, sí, o que encontrás a mano. Si no lo tenés a mano, cuando te das cuenta, como la cana esa, la convertís... Sí, es como que no me sale... a veces he intentado decir, ¿qué podría fotografiar? Y en realidad el tema de mi fotografía es la fotografía misma. Claro. Y las cosas que uso son como los pretextos para que aparezca la fotografía. Entonces, en realidad, por ahí dice algún comentario crítico que siempre buscas el límite de la fotografía, ¿no? O sea, hasta dónde podés llegar, a dónde está el límite, que aparentemente no tiene límite. Naciste de esa forma y lo seguís desarrollando de esa forma. ¿Y qué cambió cuando aparece? Bueno, contame esto y después decime qué cambia cuando aparece la cámara digital respecto al analógico. Esto sigue siendo... Esto es analógico. En los 2000, digamos, el cambio de siglo me encuentra a mí en Estados Unidos investigando bastante sobre papeles sensibles. Entonces hay toda otra serie de trabajos que hago con papeles que expongo a la luz, también otra vez en desobediencia, como que te dice el paquete no lo abra a la luz, entonces yo iba y lo abría y veía qué pasaba, los cambios de colores y durante un par de años, en ese momento empecé a trabajar con eso y eso es algo que regresa todo el tiempo. De hecho, una de las últimas series que hice, 2015-2016, tienen todo que ver con investigar la materialidad fotográfica analógica. ¿Lo que hiciste en Mar del Archivo? Lo que hice en Mar del Archivo, exactamente. Pero además de eso fue apareciendo también la tecnología digital. Al principio... Pero contame esto antes. Sí, contame esto. ¿Qué era esto? Esto era analógico, fotos superpuestas, y lo que me interesaba ahí era como la convivencia en un mismo espacio de distintos puntos de vista y distintos tiempos. O sea, en contra de la idea del instante, eso es lo mismo, sí, de instante preciso de Cartier-Bresson. Lo que yo hacía era armar una imagen que sea muchos tiempos distintos. O sea, en contra del corte, sí. Yo armaba una imagen por acople de tiempo. ¿Esto todavía no es digital? No. Esto de hecho es un contacto de una obra que está formada por 4 negativos de 120, que es el negativo de formato medio, en donde yo fotografié el cielo, y después, eso está copiado por contacto y aparece ahí, además del cielo y de las superposiciones del cielo, como los accidentes típicos del laboratorio analógico, como los ganchitos por donde se colgaban las películas y esas cosas. En este momento, todo esto está sacado con esta cámara que se llama Olga, de verdad, o sea, no le puse yo ese nombre. Olga con H. Sí, es la marca. Y donde hay, por un lado, cosas como más abstractas y otras súper figurativas. O sea, con el mismo aparato hago como 2 investigaciones paralelas, una de abstracción y otra más tradicional, si se quiere. No cabe ninguna duda de que usás la herramienta para... O sea, si usaras pinceles y témpera o acrílico o óleo, ¿estaría haciendo arte abstracto? ¿Estaría haciendo arte expresionista? Siempre estás usando la herramienta en pos de encontrar algo. Es decir, buscas, no es como decía Picasso, yo no busco sino que encuentro, buscas. Sí, yo busco, lo que pasa es que... Después encontrar lo que hay. Claro, vos después lo que hay lo encontrás, pero no sabés muy bien lo que estás buscando, claro. Claro, sí, la situación de
sensación de búsqueda es constante. Es como que lo más propio mío es como por un lado una especie de insatisfacción con lo que hay y querer investigar un poco y ver. Y me permito mucho esto de, ¿y qué pasa si? A ver qué pasa si. ¿Le has contagiado eso a tus alumnos y te apasiona también verlo en tus alumnos? O sea, ¿disfrutás cuando ellos hacen eso? Mira, la verdad es que hasta hace poco yo ni les decía a mis alumnos que era artista, porque justamente tenía miedo de eso. Lo que yo hago con los alumnos, o lo que trato de hacer, es que ellos encuentren su propia voz, no pasarle lo que hago yo, digamos. Después, la verdad es que algunos de ellos tienen a veces búsquedas más parecidas a lo mío y otros no, van completamente para otro lado. Pero yo no espero para nada que mis alumnos hagan lo que hago yo. Sí. ¿Qué le pasás como docente a tus alumnos? Intento pasarle cierto espíritu crítico hacia lo que hacen ellos mismos y hacia el resto. Cierta indulgencia en el sentido de que se tengan paciencia, que le den posibilidades a lo que hacen, que lo crítico no los inmovilice. Y también trato de pasarle la idea de que hay que laburar mucho. Las cosas rara vez salen de una, y la idea de la iluminación así tampoco, no, a mí no me pasa. En este caso, ¿de qué se trata? En este caso, bueno, acá tal vez es la primera vez donde aparece la tecnología digital. Esto está intervenido además. Claro, esto es una serie de fotos que yo sacaba, esto también de cuando yo vivía en Nueva York. Es por un lado un documento de mis caminatas entre mi casa y la escuela donde iba y la universidad. Entonces, lo que pasaba era que a veces, cuando uno está acostumbrado a mirar con un solo ojo en la cámara, estoy pensando en la cámara analógica reflex, ocurre algo con las sombras, que a veces vemos solo los que estamos bastante entrenados. Y es que la sombra, cuando viene hacia adelante, parece como meterse en la profundidad del piso, digamos. Sí. Entonces, yo veía eso y dije, ay, si pudiera quedarme solo con lo que estoy viendo, o sea, si pudiera desobedecer al recuadro que hace la cámara, ¿no? Que en general es o cuadrado o rectangular, el encuadre típico de cualquier cámara, y en cambio hacer un recorte más arbitrario. Digo, bueno, la cámara no hace eso, pero para eso está el Photoshop, que estaba en ese momento, ya era un programa conocido, no por mí, pero bueno, ya tenía algunos años de historia. Y entonces aprendí a usar esta función, que es la de hacer un recorte y borrarle el fondo. Y entonces ahí quedaron como estos objetos que son otra vez objetos cotidianos, ya no de la casa, sino de la calle, objetos encontrados. Pero además lo que me interesaba ahí era ese encuentro entre el objeto y la sombra. Y la sombra no como doble, en general uno tiende a pensar la sombra como el duplicado de algo, no como el doble. Sino que me gustaba más la idea de el objeto y la sombra uniéndose y formando otra cosa, ¿no? Objeto y sombra arman algo más. Y con esa idea fui haciendo estos recortes, algunos de los cuales terminaron siendo una instalación. Imprimimos en vinilo autoadhesivo y los usamos en los rincones de una galería. Eso me interesaba mucho porque me parecía que lo que hace la fotografía es sacarle las tres dimensiones al mundo, ¿no? Entonces es un aparato que aplana. Y me parecía que si los poníamos en el rincón, era el lugar de la arquitectura donde regresaban las tres dimensiones, ¿no? Alto, ancho, profundidad. Entonces, había algo como de devolverle a ese objeto lo que la fotografía le había quitado. Y bueno, y así fue como hicimos esa instalación. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi mamá es ama de casa y mi papá tiene una explotación agroganadera, tamberos, básicamente.
En realidad apunto a preguntar cómo eras como hija. ¿También eras así? No hagas eso, ¿sí lo hago? No, yo creo que fui una hija re obediente. Ojalá hubiera sido más rebelde. A lo mejor por eso, fui tan buena hija en el sentido de así, ¿no? ¿Cómo están ellos con tu trabajo? Creo que bien. Ahora. ¿Orgullosos? Ahora sí, claro. ¿En este caso? En ese caso, es otra vez una operación parecida, es acoplar imagen y sombra. Y también me gusta cuando la fotografía se acerca a otra cosa, como el dibujo, por ejemplo. Me gusta a veces cuando no se sabe bien qué es lo que pasó ahí. Hay algunas obras que son claramente dibujos, o sea, son dibujos, pero después tienen materialidad fotográfica. Eso es para... una serie de fotos que hice para una muestra convocada por Fundar, cuando Fundar es una ¿Visita Castañino? Exactamente, son una constructora y cumplieron 30 años y festejaron organizando una muestra de fotografía a la que nos convocaron a Laura Glusman, a Norberto Puzzolo y a mí. Y estuvo bueno porque nosotros al principio no estábamos del todo convencidos de poder responder a lo que ellos, o al menos lo que ellos esperaban, ¿no? Entonces, varias veces dijimos, pero ¿están seguros que...? Yo sobre todo le digo, ¿ustedes vieron lo que hago yo? ¿Están seguros de que quieren que yo haga algo? Y insistieron en que sí, entonces, y por suerte nos dieron carta blanca. Y entonces, lo que yo hice fue trabajar con los planos que tienen ellos de planos de AutoCAD. Hice una selección de edificios que son edificios habitacionales que tienen nombres de mujer, casi todos los edificios de ellos. Y entonces después trabajé desarmando los planos, ¿sí? Buscando en la pantalla de la computadora, sobre todo aquellos layers, aquellos niveles donde había texto. Y entonces, y lo miraba en la pantalla, lo agrandaba, lo achicaba, en general lo achicaba, y en un momento decidí fotografiar eso. Entonces, con una cámara, con un lente de gran acercamiento, me acercaba a fotografiar la pantalla. Lo que yo estaba fotografiando era la pantalla y lo que se veía en la pantalla, que era un pedacito de ese plano. Pero está hecha, hay como un trabajo de abstracción hecho, porque el texto no se ve el plano, no se ven los colores, solamente son imágenes blanco y negro, pero ganan en sugerencia, digamos, y aparece el píxel, y el píxel, ya no el cuadradito de información del software, sino el píxel de la pantalla, el agujerito ese por donde sale la luz. Me acuerdo de la muestra, los tres habían presentado trabajos muy buenos, absolutamente diferentes los unos de los otros, ¿no? Fue una muestra muy, muy interesante. Esas son Polaroids. Las Polaroids son las fotos instantáneas que en vez de usarlas tradicionalmente con una cámara, lo que hice en este caso fue sacarlas de su chasis y explotarle la parte que tiene abajo, o sea, presionarle la parte que tiene abajo, y entonces se derrama hacia adentro de ese saco que es la Polaroid, y se arman estas manchas químicas. Serían quimigramas, ese es como un nombre bastante específico de las manchas químicas dentro de fotografía. En este trabajo yo estaba pensando, investigando sobre la materialidad del papel fotográfico tradicional, y estaba trabajando con unas cajas abiertas, cajas de cartón. La caja en fotografía tiene como un peso porque la cámara oscura es una caja, ¿no? Entonces, en una operación parecida a la que hice aquella vez a los 12 años, cuando rompí mi cámara para ver qué había dentro, acá aplano estas cajas y las uso como si fuera un stencil, y después uso como una laca, que es lo que dibuja de alguna forma esa imagen. La imagen está sin estabilizar, entonces eso va cambiando de color con el tiempo. De hecho, en este caso, las fotos que vemos del otro lado es un registro del
2000 me parece. Esto en azul. Sí. Y la misma foto este año, el año pasado, estaba así. Entonces van evolucionando sus colores. Y esto es bastante parecido, porque acá lo que hago es usar un papel fotográfico muy, muy, muy finito, muy antiguo, y lo que hago es plegarlo y exponerlo a la luz. Y entonces, después lo abro, lo doy vuelta, es como si lo cocinara, si se quiere. Y entonces así van quedando estos distintos tonos, después lo fijo, entonces se estabiliza, y bueno, y así se arman estas imágenes que surgen a partir de preguntarme qué puede hacer, ahora que las imágenes se fueron a los teléfonos celulares, ¿qué puede hacer un papel solo? Claro. ¿Qué hace un papel solito si ninguna foto quiere venir a ponerse ahí? Sí. Entonces empecé a jugar con esto de, bueno, un papel solo se repliega sobre sí mismo, y así es como aparecen estas cosas. Esos cambios, esas búsquedas permanentes, incesantes, ¿tienen un tiempo de duración? ¿Qué hace que cambies de una cosa a la otra? ¿Te cansás rápidamente y la ansiedad de querer seguir descubriendo cosas te lleva a buscar otra cosa? ¿Las series terminaron para siempre? ¿Pueden volver? ¿Pueden mezclarse? Y todo puede pasar. Cuando terminan, creo que cuando me aburro, hay algo de pruebo y si sigue apareciendo algo nuevo, me parece que estamos bien. Te sigue apasionando. Claro. Pero hay un momento donde ya está. Y no es racional, sino es una cosa intuitiva. Y entonces cuando empieza a dar fiaca ponerme a trabajar en algo, digo, bueno, es que ya pasó su momento y habrá otra cosa. Lo que tiene todo este tipo de trabajos más experimentales es que tienen bifurcaciones rápidas, como que mientras estoy haciendo... Una cosa te lleva a la otra. Claro, simultáneamente voy haciendo otras cosas. De hecho, esto es mal de archivo. Eso de mal de archivo es simultáneo en el tiempo con los repliegues. ¿Esto era con papel vencido? Eso era con papel vencido, los otros también. Esto está hecho con papeles vencidos en un gesto de recuperar lo que había quedado olvidado en mi laboratorio. Y también como una interrogación a los materiales, a ver qué es lo que pueden hacer aún tanto tiempo después, ¿no? Es uno de esos hallazgos urbanos que a veces me detienen, digamos. ¿No lo armaste? No, te cuento, cuando esto es el alambre que estaba protegiendo la Facultad de Derecho, cuando estaba en construcción. Iban los chicos a poner los papelitos de agrupaciones políticas o lo que sea, y después iba alguien y los sacaba, y volvían los chicos o la gente y volvían a sacarlos. Entonces, en poquito tiempo estaba toda esa superficie llena de estos pedacitos de papel que habían querido decir algo y que eran puro resto en ese momento. Entonces dije, ay, puse a pensar qué es lo que habrá habido ahí, y se me ocurrió inventar un catálogo. Entonces los empecé a numerar. O sea, tenía la foto y después en la computadora les agregué los numeritos. Y así surgió esa primera miniserie. Son 3 fotos, hay solamente una en el libro. ¿Y esto? Y entonces lo que pasó... ¿Esto fue de inmediato o simultáneo? No, lo que fue pasando en esta serie es que no me decidía qué letra poner, qué tipografía usar. Digo que es la Arial, la Verdana... Y probando esas distintas tipografías, veo que hay algunas que tienen... que en realidad vos apretás una letra,
pero sale un animal, por ejemplo, o sale un signo, o sale algo que no es un número o una letra. Y entonces enloquecí con ese hallazgo. Digo, es una maravilla eso. Y entonces, a partir de ahí, empecé a jugar con estas tipografías que también eran otra cosa. Y me gustaba ese gesto de que yo apretaba la L y aparecía, o la R y aparecía un conejo, por ejemplo. Digo, ¿qué es lo que une a un conejo y a la letra R, ¿no? Esa cosa que parecía como desmesurada, el desencuentro, y sin embargo, no. Y bueno, y hay unas cuantas obras de esa serie, acá en el libro hay unas poquitas, sí. Pero bueno, a partir de eso, de poner unos números y tratar de buscar la tipografía adecuada, encontré otras tipografías y me puse a jugar con eso. Y acá lo que tenemos es una foto de un arbolito seco y que me gustaba en sí mismo, digamos, una foto clásica, una silueta, sí. Pero además le agregué estos conejos saltando, huyendo, y le puse un título como La plaga del brachichito, y no sé, tuve como una visión medio apocalíptica de pensar, bueno, en algún momento de la historia de la civilización donde solo queden conejos andando arriba de los árboles. O algo. Está bien, hablando de apocalipsis, suponete, obviamente con todo el deseo de que no pase nunca desde ya, suponete que estás haciendo una muestra retrospectiva donde está lo más importante de tu obra y que está de tal manera realizada la muestra que no te quedó ningún registro en ninguna otra parte y se incendia el lugar, hay un cataclismo, hay un tsunami, hay no sé, algo terrible y te ves obligada a salvar solamente una o dos obras de esa retrospectiva. Sí. ¿Qué salvarías? Sin duda la primera que salvaría es una obra del 98 que se llama 22 vistas de la casa de noche, que es una serie de Polaroids negras, 22, y que está en la colección del Macro, el Castañino más Macro. De hecho está en exposición ahora. Sí, está en el Macro. Sí, es una obra pequeña. Pero yo creo que ahí se juntan un montón de mis intereses y es una obra bastante perturbadora porque es fotografía pero no muestra nada y entonces la gente se enoja bastante, como que qué es lo que se ve y a la vez como las superficies brillantes actúan como espejo. Y no sé, tiene un montón de cualidades. Una de las últimas que ocurrió es una historia simpática de hace un par de semanas. Con esto de que está expuesta en el Castañino, no, en el Macro, en la muestra de 100 años de arte. 100 años, claro. Estaban haciendo una visita guiada con niños y un nenito se paran por ahí adelante y saca su celular apagado y dice, uy, parece esas fotos ahí parecen un celular apagado. Y yo digo, no puede ser. O sea, de hecho la chica que estaba dando la visita guiada sacó una foto de la mano del niño con el celular y bueno, y después lo compartieron en el Instagram y bueno, y me pareció que era genial como esa obra que había sido concebida en un momento donde no existían las redes sociales, de pronto pudiera dialogar y generar preguntas en otro contexto y sobre todo un niño, ¿no? Como que si una obra interpela a un niño está muy bien. Esto es 2010, me parece, y acá es un trabajo bien tercermundista, porque son las esquinas de Rosario, algunas esquinas de Rosario. Son los cables en las esquinas de Rosario. De mi barrio, ¿no? Acá,
Cualquier barrio de Rosario, sí, cableado por todos lados. Tal cual. De hecho, ahora ya lo acomodaron un poco, ya no está tan así. Y entonces acá, con la misma técnica que había usado unos cuantos años antes con los objetos de Nueva York, acá lo que hice fue borrar el cielo o borrar el fondo y para quedarme solo con los cables. Y bueno, me parece que hay ahí, por un lado, un diálogo con el dibujo, y por otro lado, algunas ideas como de comunicación, contaminación, que me parecen interesantes. Acá otra vez la sorpresa. Me había comprado una camarita compacta y quería probar el flash. Me habían dicho, tiene muy buen flash. Tiene un flash muy potente. Y entonces me fui a la oscuridad a probar el flash y pasó eso, claro, efectivamente es un flash muy potente y parece una foto como, algunos me dicen, está trabajada, Photoshop. No, es luz solamente. Y yo que siempre, o que con cierta frecuencia trabajo con la idea de la oscuridad, los negros y eso, bueno, en este caso hay como una especie de reverso de eso, y también esta idea de que el exceso de luz es tan terrible como la oscuridad, ¿no? Como que los límites de nuestra percepción aparecen rápido cuando no hay luz o cuando sobra luz. Esto es del 16, me parece. Lo que hice fue repensar el álbum familiar, como que básicamente desde hace un tiempo la gente saca muchas fotos, pero no existe más el álbum tradicional que teníamos nosotros. Queda todo en la computadora. Queda en la computadora y eso. Entonces me gustó la idea de darle la posibilidad de ir de hacer una impresión, pero en vez de imprimirlo tradicionalmente, lo que hice fue fotografiarlo en la computadora y a partir de ahí hacer una impresión. Están hechas en blanco y negro, lo que le da como otra cosa de abstracción más. Entonces, y como están hechas con un gran acercamiento. Perdón, lo fotografías en color y después lo pasás a blanco. Bueno, las fotos que tengo son en color y después, en este caso, están fotografiadas analógicamente. Porque también me gustan estos objetos híbridos, digamos. Una foto que era digital, tal vez hecha con un teléfono, que después la miro en la pantalla, pero que la fotografío con película como hace 150 años y la copio en el laboratorio a la vieja usanza. Me gustan mucho esos objetos donde conviven tecnologías de distintos tiempos. ¿En qué cambiaste, Ostera, de aquella joven que estaba comenzando este camino ya muy transitado, en tu pensamiento respecto de qué era el arte, en tu pensamiento acerca de la herramienta, en tu pensamiento acerca del resultado, si es que cambiaste, ¿no? Mira, a mí me tocó estar en el medio de un cambio de paradigma, ¿no? Claro. Entonces yo venía trabajando de una forma y el mundo empezó a fotografiar de otra forma. Entonces, al principio creo que me resistí un poquito, no llegaba a entender qué era esta cosa nueva y después me fui haciendo amiga. Y ahora soy una gran aprendiz de esta cosa nueva, sobre todo porque la tecnología digital, cuando hablamos de este nuevo paradigma, no solo es la foto digital, sino también son las redes sociales, es internet, es la apropiación de imágenes, hay un montón es la circulación de imágenes. Y la verdad es que en algún punto yo estoy aprendiendo ahora con la misma avidez que tenía a los 20 cuando aprendí a revelar un rollo. Mis grandes maestros ahora son mis hijas, a quien tengo que recurrir todo el tiempo. Y bueno, y me gusta mucho la situación de aprendiz, de estar abierta a lo que venga y de mantener la curiosidad. Trato de mantener la curiosidad. En Mal de Archivo, una muestra que estuvo muy bien, y a partir de ahí es como que esa muestra me parece que fue como la llave de un montón de cosas que vinieron después.
Simultáneamente ahí entré en la galería de Diego Obligado, entonces, bueno, él me llevó a Buenos Aires Artebay y una cosa trajo la otra y la verdad es que tuve estos últimos 2 años han sido muy intensos, sí, sí. Incluso con la aparición de este libro, fuerte realmente revisar una cantidad de años así, con cosas que te pasaron, con cosas que incluso habrías olvidado, con gente que ya no está. Sí, claro que sí. Y por otro lado, después, la otra cosa fuerte que pasó es que tiene que ver con revisar mi propia obra, sobre todo la obra más temprana. ¿Y qué es lo que me pasó a mí ahora con eso que hice hace 20 años? ¿Cómo te sentiste? Y ahí a veces me sentí muy bien y a veces no tanto. Pésimo, como esta sensación de decir, ¿cómo pude haber hecho semejante porquería? Descataloguemos esto ya. Y otras veces ocurrió lo que me parece más interesante de todo, es que fue poder ver cosas que en su momento no había visto, ¿no? Entonces, de hecho, en este libro hay unas cuantas imágenes que no se mostraron nunca en ningún lado porque no habían quedado relegadas, olvidadas, desconsideradas. Y ahora, con los ojos de hoy, que miran distinto que los de antes, me pareció encontrar ahí imágenes súper valiosas, sobre todo en términos de cómo eso que yo no sabía que estaba haciendo eran como embriones de lo que vino después. En el primero y el tercer ensayo, el primero es el de Verónica Tell, que es una investigación académica clásica, digamos, sobre el desarrollo de mi obra. El tercero es de Graciela Esperanza y es un ensayo un poco más abierto y sobre todo es un ensayo que sitúa a mi trabajo con las últimas cosas que están pasando en fotografía en esta época de redes sociales y de internet y de Instagram y esas cosas, ¿no? Que es algo que Verónica no había hecho. El texto del medio es el de Beatriz Viñoli, que es un texto de ficción, crítica ficción, es una cosa que inventó ella, y que tuvo la misión, o sea, le pedimos algo concreto, abierto pero concreto, y era que había obras que no se iban a poder reproducir en el libro porque eran irreproducibles, eran negro sobre negro, sabíamos que no se iba a ver. Entonces, pero que nos parecían importantes. Entonces, a ella le tocaba dar cuenta de esas obras que no iban a estar. Ella era como la testigo de eso que nos parecía importante en el desarrollo de la obra, pero que no iba a estar en el libro. Bueno, y así escribió una especie de historia loca, muy divertida. La verdad es que los 3 textos están buenísimos. Me parece que cuando hace un rato te pregunté qué pasaba si había un tsunami, un incendio, etcétera, en una gran retrospectiva tuya, te dije 1 o 2 obras, y hablamos de una obra. ¿Cuál sería la otra? La otra sería algunas de las capturas de pantalla que son estas fotos que hice apoyando el celular sobre papel sensible blanco y negro. Otra vez me gusta mucho la idea del contacto, me gusta la idea de ese objeto híbrido que es un poco analógico, un poco digital, que tiene algo de los dos mundos. Cualquiera de esa selección me llevaría. Y también y me gusta mucho la de los dibujos de los cables también, sí. Por el minimalismo que tiene, claro. Por esa cosa casi ínfima. Sí. ¿Esto qué es lo que concluye el libro en cuanto a imágenes? Bueno, ese es un autorretrato. ¿Estás idéntica? Estoy idéntica. Es una serie de capturas de pantalla que hice en un momento donde la conexión a internet es mala.
Entonces, lo que pasa cuando uno hace una búsqueda de imágenes, si la conexión es lenta, antes de llegar la imagen, llega un color y al ratito llega la imagen y se deposita arriba de ese color. Entonces yo empecé buscando artistas conocidos, hice 2, Claudia del Río y Daniel García, que fueron como los primeros experimentos de esta serie. Y bueno, lo que hacía era buscaba el nombre y en ese momento en que todavía no llegaban las imágenes, hacía una captura de pantalla y después es básicamente eso, la imagen. Después entonces seguí buscando y tengo varios artistas más retratados. Pero lo que me interesaba ahí era poder pensar o poder preguntarme qué es lo que piensa Google, digamos, cuál es el sistema de traducción, cuál es el algoritmo que hace que una imagen, en la mayoría de los casos eran obras, lo que yo estaba buscando, pueda ser reducido a un solo color. Digo, qué operación inmensa que hace, digo, que un Del Río o que un García pueda terminar siendo un solo color. Eso me parecía muy impresionante y bueno, ahí fue la cosa. Entonces, bueno, el libro termina con esta imagen que es bien del mundo digital, digamos, de hecho es la obra más nueva que aparece en el libro, que es la última obra, es del 17. Lo que quisiera hacer es agradecer a Diego Obligado, que es el editor de este libro. Diego Obligado tiene una galería preciosa y también una editorial, Ediciones Diego Obligado, y que ha trabajado en este libro tan magníficamente. Mira, a mí me parece que la fotografía es una herramienta, una técnica de registro, y me parece que es algo que está muy vivo y que toma nuevas formas todo el tiempo. Si hablamos de fotografía analógica, bueno, sí, quizás ya no es lo que era y menos, tal vez esté muriendo, pero hay un relevo, hay otras formas de fotografiar y me parece que mientras exista el deseo de imagen, y yo creo que eso está porque todo el mundo saca fotos todo el tiempo, entonces la fotografía goza de buena salud. Con respecto al arte, me gusta pensar que el arte es una forma de estar en el mundo. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Y así pasó Andrea Ostera por el cuento de La Buena Pipa en Pintura, descuento que han disfrutado de su historia, de sus trabajos, de su interminable curiosidad por investigar. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El cuento de La Buena Pipa en Pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic los espera en su nuevo centro de atención de Boulevard Oroño 287, con exclusiva atención los domingos de 8 a 12. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria e inclusiva. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Grupo OSDE. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.